Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Una vez más, estoy con ustedes para para actualizarnos en información en relación a lo que está pasando en nuestro presente. El día de hoy me voy a tratar de apoyar más en un poquito de información para que le podamos llevar mejor los datos de la opinión del día de hoy. Miren, les quería comentar. eh, digamos, el capítulo anterior nos referimos un poquito sobre la situación de la inflación y ahora la quiero retomar una vez más, dándole seguimiento a la misma información y veamos qué es lo que se nos presenta. Hablábamos un poquito de un macartismo también en el episodio anterior. Sin embargo, ahorita nos vamos a clavar más en la inflación. Yo prácticamente la puedo denominar así como título, haciendo referencia a a un cuento de García Márquez, un libro, crónica de una inflación anunciada, ¿no? Y nadie hace nada. En el libro o en el cuento, porque realmente es muy corto, todo el mundo sabía que iban a matar a cierta persona y nadie hacía nada, ¿no? Y lo mató y enfrente de todos lo deja tirado y ya todo el mundo sabía que iba a morir, ¿no? Y es lo mismo que estoy observando ahorita en la inflación, porque lo que se está haciendo es mínimo, es pírrico, lo que se puede hacer además, ¿no? O sea, los esfuerzos para controlar eso, ya decía yo en el artículo anterior, en nuestra anterior episodio, que era una decisión de Estados Unidos o de Joe Biden, pero no necesariamente será una decisión. Eh, Déjenme ver si estoy grabando con audio, no vaya a ser. Bueno, en el share está bien. Este, es una decisión que van a tomar los militares en Estados Unidos, porque acuérdense que nos están poniendo a toda la población mundial en, en un mundo de la economía a la baja, ¿no? Bueno, ¿en qué me baso para decir que la inflación va a continuar? Miren, ahorita eh, ¿por qué está subiendo las cosas en el mundo? Ya sabemos que es por la cuestión de la guerra, pero no es la guerra, sino el incremento de los energéticos que hacen que a la vez todo suba. Y fíjense que he leído poco en relación creen que es porque Ucrania es la agricultura de Ucrania y que por los fertilizantes de Rusia que están dejando de hacer, pero yo lo asocio más al incremento de los energéticos, ¿sí? También solamente, he visto pocos, ¿no? Que lo asocien al incremento de los precios por la vía energética, pero solamente a López Obrador lo he visto que dice que son por los fletes y que por eso ha incrementado los precios de la agricultura, entre otros, ¿no? Pero yo creo que pues todos los tractores, o sea, toda la industria agrícola ya no se puede hacer a mano. Todo ya, mucho de lo que se depende en el mundo es por la vía de la energía, ¿no? Gasolina, diésel y todos sus derivados hacen que se dependa mucho de la economía de los energéticos que, les repito, muy pocos analistas o nadie eh, han hablado de eso, como que lo dividen, ¿no? Y básicamente yo lo veo más por ese lado. En fin, miren, la OTAN, el problema que tenemos es que de base es que la OTAN pretende seguir creciendo. O sea, el asunto que tenemos contra Rusia es que Rusia está luchando de facto contra la OTAN, ¿sí? No contra Ucrania, porque todos los demás países han estado donando e invirtiendo en la guerra.
Entonces tenemos a Rusia contra la OTAN, prácticamente contra toda la economía de la OTAN. Le están distribuyendo mercenarios, armamento, dinero para poder desangrar a Rusia. Ya lo hablábamos en el episodio anterior. ¿Qué sucede? Que la OTAN pretende seguir creciendo. Acuérdense que la OTAN es es una organización que pretende luchar contra la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética desaparece en el 91, debió desaparecer la OTAN, sin embargo, siguió creciendo. Y ese es donde no le gusta a Rusia. Y lo peor del caso es que quizá para fin de semana tengamos la decisión por parte de Finlandia y de Suecia de adherirse a la OTAN, como lo escuchan. Quizá tengamos a dos nuevos países que sean amenazados por Rusia ahora, porque además son vecinos. Miren, les voy a poner un mapa para que vean qué tan cerca está. Déjenme ponerle el share screen. Denme un segundito. Ok, entonces voy a compartirles aquí para que vean. Miren, esta es Rusia y aquí está Finlandia y Suecia, ¿sí? Aquí abajo está Ucrania, más abajo, ¿sí? Pero estos ya vieron cómo son, colindan, principalmente, bueno, Finlandia colinda con Rusia, y eso es lo delicado, que obviamente al querer entrar a la OTAN, va a tener que ser amenazado por parte de Rusia, y obviamente también Suecia. Cuando por antonomasia se hablaba de finlandización, cuando hablaban de neutralidad, ¿sí? Entonces, ellos no habían querido pasar a ser parte de la OTAN y en estos días nos vamos a enterar de que estos dos países están solicitando su ingreso a la OTAN. ¿Qué sucede? Miren, estos son los países que a partir de 1997 han ingresado a la OTAN. ¿Sí? Antes del 97 eran estos como color moradito. ¿Sí? Antes del 97 esto era la OTAN. Después del 97 empezaron a adherirse, fíjense, aquí está Rusia, empezaron a adherirse países. Miren, 14 países empezaron a adherirse. Acá tenemos a Finlandia y a Suecia. ¿Sí? Entonces, Ucrania aquí está. Entonces, es a lo que me refiero con el asunto, déjenme dejar de compartir. Ese es el asunto a lo que yo me refiero, de que lo tenemos como contexto de que la OTAN pretende seguirse desarrollando, ¿sí? De que Estados Unidos, porque realmente la OTAN es un brazo de Estados Unidos, pretende seguir desarrollándose, eh, seguir queriendo quitarle poder a Rusia, y esa es la manera. No tenemos eh, visos de que esto vaya a disminuir, sino al contrario, están incrementando la cuestión bélica en Rusia, en contra de Rusia, ¿sí? Entonces, esto va a continuar y eso es lo peor, ¿no? Porque obviamente Rusia va a amenazar a estos dos países, a Finlandia y a Suecia, para que dejen, pretendan para que no pretendan entrar porque los considera una amenaza, que no vayan a entrar a la OTAN porque los considera una amenaza. Lo mismo que sucedió con Ucrania, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí no estamos hablando de que sea una rusofobia, nos comenta Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, que no es una rusofobia o una guerra fría. Ellos, bajo su visión, dicen que es el despertar de un país sobre el mandato o una sublevación de un país sobre el mandato
del poderoso, donde la hegemonía del más poderoso es enfrentada por uno de los países que no hacen lo que ellos pretenden que hagan, ¿sí? O sea, es prácticamente una sublevación, así lo consideran los rusos. Bajo esta perspectiva y bajo este mapa que les acabo de mostrar, pues tenemos que quizás sí tenga razón, yo al menos sí lo considero así, porque no es posible que sigan desarrollándose la OTAN y obviamente que en esos países que se vuelven OTAN meten bases militares, pueden meter soldados, los tienen a tiro de piedra. Y Rusia, por ser, digamos, la principal economía o país militar que va en contradicción o que le lucha el poder geopolítico en ciertas zonas a Estados Unidos, se siente amenazado y puede haber una invasión o pueden haber ataques. Por lo mismo, ellos no, no se dejan, ¿no? Como diríamos. Ahora, ojo, nosotros ya habíamos dicho que veíamos dos o tres escenarios de guerra. Al final de cuentas, se hizo en Rusia, en Ucrania, pero también decíamos que podía desarrollarse el problema con los judíos, ¿sí? En Israel, en la Franja de Gaza. Ya estamos viendo que puede darse el caso ya. O sea, ya hay acaban de matar a una periodista de Al Jazeera que justo estaba mostrando eh, que hay una ofensiva en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Y al querer mostrarlo, la asesinan a sangre fría. Los palestinos la estaban haciendo un funeral y salió en las noticias que también a estos los acaban de sacar, los sacaron de ahí. Eh, hubo también no sé si hubo muertos, la verdad es que no leí la nota completa, pero lo que voy es que se están empezando a calentar la situación en la Franja de Gaza. Puede ser que ahí también tengamos, ahí para distraer un poco a Irán, y la geopolítica, porque sabemos que también Irán es parte del grupo de los rusos, entonces por ahí también podemos empezar a ver que prendan esas dos mechas que nosotros aquí ya les habíamos comentado con anticipación, así como les estamos anticipando que se viene una inflación muy fuerte, ¿sí? Mundial. ¿Por qué? Porque esto no disminuye, ¿sí? Y el hecho de que haya una disminución de energéticos en el planeta va a hacer que todo suba, ¿sí? En general, los productos de alimentos y los digamos, de vida cotidiana van a subir mucho porque dependemos muchísimo del petróleo, de los energéticos. Y obviamente todos los alimentos, como les digo, así como todos los productos con los cuales uno vive, tienen dependencia por la energía. Y la energía que ahorita se usa es el petróleo, la más extendida. No se puede soslayar su uso de un día a otro como lo pretenden hacer lo, eh, la economía o los estrategas occidentales neoliberales. Un segundo. Ahora, eh, y solamente hasta ahorita hemos visto que el 9% de petróleo es el que se ha retirado del mercado. Puede ser que si cuando Europa le cierre, decida no comprar ya gas ruso, ahí sí se ponga feo el asunto, porque ellos le compran el 50% de gas a Rusia mismo, que ya lo está colocando en otros mercados. Solamente ha dejado de venderlo a Inglaterra, a Estados Unidos y a Polonia, pero Polonia se lo está comprando a Alemania, entonces prácticamente sigue en el mercado, aunque ahí está, ¿no? Ahora tenemos el problema de que quizá ya empiece a incrementarse el precio. ¿Por qué? Porque tenemos el conflicto nuevo con Finlandia,
que no sabemos qué va a suceder, y Suecia, y porque han detenido ya, se están echando la culpa de que quién cerró la llave del gas a Europa. Acaban de cerrar una llave de gas a Europa, lo que hace que haya ya menos gas a Europa, lo cual incrementa los precios. ¿Sí? No se sabe si ambos están echando la bolita, porque hay una zona de Ucrania que ya la ganaron los ucranianos. Entonces lo que hicieron fue cerrar las válvulas, pero al mismo tiempo hicieron declaraciones los ucranianos de que los rusos cerraron la válvula. Entonces, ya saben que en estos momentos de guerra, la guerra no solamente es de violencia, sino también mediática. Entonces, unos u otros van a estarse echando la bolita. Ya vimos lo de Busha, que también aquí pusimos el video, etcétera. Entonces, van a pasar muchas situaciones. Aquí lo que nos tenemos que ir es a los hechos. ¿Y qué hechos tenemos? De que acaban de cerrar ya ese gasoducto y lo que va a hacer que de entrada, pues todo el precio del gas se incremente. Decían que quizá algunos países bálticos pongan un poquito de gas, pero no a la cantidad que se requiere. Entonces, ahí de entrada ya tenemos una nueva inflación en el precio de la energía. Ahora, nosotros, para poder reconocer que esto es verdadero, lo que les estoy comentando, de que se viene una inflación y que va a incrementarse aún más, es que Estados Unidos vive actualmente una hiperinflación. O sea, nunca, hace muchísimo tiempo, creo que desde el 2003, no vivía un incremento de precios o una inflación tan alta a Estados Unidos. Además, se puede decir que ya Estados Unidos vive una estanflación. ¿Qué es esto? Es, digamos, lo peor que le puede pasar a un país, es el no crecimiento de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Es más un decrecimiento. Si un país viene creciendo, México, por ejemplo, ha venido creciendo al 2% anual, en promedio. Si México empezara a crecer al 1.5 al año que entra y luego al 1.3 conforme va pasando, se puede decir que no tiene un crecimiento con respecto al anterior. Ahora, si a este decrecimiento se une a tres trimestres, ya se considera que ya hay un parón de su economía, ¿sí? Ahora, si a eso todavía le sumas que hay una inflación, ya se le va a denominar esta inflación. Es decir, de por sí no crecemos y luego los precios se incrementan, a la sociedad se le dificulta todavía más adaptarse a los nuevos precios, a la nueva calidad de vida. Entonces, estamos hablando de que el propio gente de Estados Unidos se está pasando a la frontera con México a comprar gasolina, un escenario que pues es algo nunca visto, ¿no? O sea, que un país de primer mundo vaya a un país del tercer mundo, con todo respeto para nuestro país, o subdesarrollado, vaya a comprar algo porque le sale más caro, es una contradicción. Generalmente en los países desarrollados hay más dinero, tienen mejor economía y todo es más económico para ellos. Bueno, se están pasando a México a cargar gasolina o traen gasolina, lo cual nos hace ver que la inflación en Estados Unidos es altísima, ¿no? Estamos hablando del 10%, ya son dos dígitos. En México tenemos el 7.5%. ¿Sí? Entonces, todos los productos allá tienen un incremento del 10% anualizado, ¿sí? Es 0.8 al mes. Bueno, entonces, Estados Unidos es de los países que más inflación están viviendo, además de los europeos, ¿sí? Los europeos todavía no han resentido toda la fuerza de la inflación porque aún siguen comprando gas ruso o no les han cerrado la válvula. Pero Estados Unidos, como ya lo dejó de hacer, ellos sí están viviendo una inflación porque ese gas no, o ese petróleo
y ese petróleo no lo están consiguiendo, lo están consiguiendo a un precio más caro, ¿sí? Ya hay un acuerdo con Venezuela de que pueden conseguir algunos barriles, pero no es el 4% que le compraban a Rusia, ¿sí? Eh, que lo podrían ellos compensar con energías limpias, pero vean cómo ni ahí lo pueden compensar. O sea, uno dice, bueno, pues si tienen tanto dinero y si dicen que son tan ricos, ¿por qué no ese 4% de petróleo y de energía que le compran a Rusia, por qué no lo adquieren a través de energías limpias, ¿no? Baterías, todo lo que viene dándose de moda de los Tesla y estas cosas, ¿por qué no lo compran ellos que pueden? Ni ellos pueden tenerlo, ¿sí? Ni ellos pueden compensarlo, lo están compensando con lo más abrupto, con lo más cavernícola que conocemos, que pensamos que ya estaba rebasado, que es el carbón, y haciendo negocios con los enemigos, ¿no? Con los que ellos consideran antidemócratas, porque según tampoco los van a invitar a la cumbre de las Américas, que ahorita es un escándalo, ¿no? Pero haciendo negocio con ellos, compensan solamente el 1%. Entonces tienen un déficit del 4% de ellos. Ahora imagínense que Europa tiene el 50% de dependencia energética de Rusia. Elevaría muchísimo los precios. Ahorita nada más estamos fuera de mercado el 9% de petróleo. Ahora imagínense el 50% real. Subirían mucho más los precios. Por eso les digo que seguramente vamos a ver una escalada de precios por el asunto de Europa en caso de que realmente ahorita vienen votaciones para ver si dejan de comprar gas ruso o no. Sin embargo, ellos dijeron que para fin de año lo van a hacer. ¿Dónde van a conseguir ese energético? A final de cuentas, cada mes van a ir disminuyendo el porcentaje de compra. Y por su parte a Rusia no le está haciendo ningún daño porque además de que está encontrando compradores como China y como la India de lo que está dejando de vender a Europa, que no es todo lo que ellos obviamente compraban, Alemania no era todo lo que compraba, pero lo están compensando con el incremento del precio del petróleo. Entonces, al grado de que se está incrementando el precio del rublo, ¿sí? Entonces, a Rusia le está yendo bien y no se ve que tenga problemas económicos bajo la táctica de guerra que está implementando Occidente. Hay quienes comentan que debería de haber mejor un arancel para que ese petróleo llegue más caro y puedan comprarlo de otra forma. Pero ya son estrategias que quizá en este espacio no abordaremos. Nada más abordamos la situación de la inflación mundial. Ahora, ¿qué otro dato podemos observar de que esto que les estoy comentando es verdadero? De que México ya volvió a incrementar el precio de la tasa de referencia o los créditos. Ya había anunciado el banco, la Fed en Estados Unidos que iba a subir, que había subido un punto. México ahora sube medio punto, sin embargo, estima que lo hará en punto y medio. ¿Qué sucede? Esto hace que se incrementen los créditos para que el dinero no se vaya del país. Recuerden que nuestro tipo de economía todavía sigue siendo neoliberal, a pesar de que digan que es la cuarta transformación, nuestro estilo en cuestión macroeconómica sigue siendo de corte neoliberal y entonces para que digamos que los inversionistas no se vayan o no se fueran, tendríamos que tener una perspectiva economicista de corte neoliberal y entonces es volver a subir las tasas. Ahora, ojo, que es las tasas bajo las características que tenemos ahora. Si las cosas empeoran, es decir, si Europa deja de comprar gas o se viene lo de Suecia, todavía tendríamos un empeoramiento de las cosas.
Ahorita se sabe que nuestra inflación llegaría al 8.5, pero puede subir más si las cosas se ponen peores, es decir, si Finlandia y Suecia este, entran también en guerra contra Rusia, si se ponen las cosas peores en Gaza, si Europa deja de comprar, o sea, es, digamos que las estadísticas que se tienen es bajo lo que se ve ahorita, pero si las cosas empeoran, la economía del planeta empeora porque vivimos en una globalización. O sea, ¿por qué nos afecta? Porque vivimos en una globalización en la que todos los productos, nadie tiene nada. Entonces todos ponen un poco, pero y no solo eso, hay empresas globales que cuando se deterioran en una parte, para volver a encontrar ese insumo, hay que esperar porque las compras que se tienen son muy amplias, muy grandes, y es bien complicado buscar un proveedor de un día para otro. Entonces, se rompen estas cadenas, que es lo que están haciendo, cadenas de suministro, que es lo que pasa con la globalización, hacen cadenas de suministro, cuando se rompe una, se rompe todo el ciclo e incrementa los precios. Por eso se están bajando la mayoría de los países de la globalización, porque no da soberanía de ningún tipo, alimentaria, energética, política, económica. Eh, ya viene de bajada por lo mismo. Ya los países se dieron cuenta de que es mayor el riesgo de vivir bajo el neoliberalismo globalizado financierista. Ya tocaremos ese tema para que no se extienda tanto el video. Entonces, eh, además, en México, López Obrador hizo un pacto con un acuerdo con la iniciativa privada bastante pírrico, bastante bajo. Sí se logró que algunos productos lleguen a bajar o que se congelen durante cierto tiempo, pero son 24 productos. El 70%, como les dije, de nuestra canasta básica viene del exterior, no existe soberanía alimentaria, entonces dependemos de estos precios, ¿no? Además de que los que tendrían algún control serían en tiendas departamentales, el 70 o 80% de los mexicanos de a pie que viven con $2 al día, pues no compran en el Walmart, ¿no? Para ser honestos. Entonces, compran en la tiendita mismos que no están precios controlados y que obviamente viven al día y que no van a ir a comprar el pan Bimbo blanco que solamente ese tiene. Y además están anunciando que dura este mes. O sea, acuerdo que se hizo es, como yo lo he comentado, es un mejoralito para el cáncer, para todo lo que estamos observando de los problemas energéticos y mundiales. El hacer un acuerdo de 24 productos, digamos, congelados y que además son únicos y que además tenemos que comprar más cosas, en general, pues no ayuda en mucho. Obviamente se puede entender que afortunadamente tenemos que el gobierno está haciendo algo. Sí sabemos que hay planes para mejorar el autoconsumo, sí, que haya un desarrollo en la soberanía alimentaria, pero bajo las circunstancias que están ahorita es muy difícil invertir en ello y que se desarrolle. Generalmente eso se tiene que dar cuando hay momentos planos en los que la gente tiene tiempo para la curva de aprendizaje, de que te va a ir mal al principio, de que vas a invertir. Ahorita la gente pues no está para invertir, al contrario. Entonces, el campo ahorita en México, para poder decir, ahorita voy a desarrollar la agricultura, es muy complicado, además de que el clima tampoco ha sido muy benéfico y peor aún si ahora estamos metiéndole más al uso del carbón. Ya dicen que pues ya saben, ¿no? La contaminación, calentamiento global, tenemos los días muy locos, hay épocas en las que no llueve o cuando llueve, llueve de más, entonces no hay una facilidad por parte del clima que ayude a que la agricultura se desarrolle en poco tiempo. Generalmente esto tarda
por lo menos 5 o 10 años para que una agricultura se desarrolle y por ahora pues, nosotros, nuestro sexenio con López Obrador y con estas perspectivas este, para mejorar la agricultura se requieren ya, porque la inflación mundial es la que hace que los productos lleguen a mayor precio, ¿no? Y principalmente en Estados Unidos y más ellos, por ejemplo, nosotros a Estados Unidos, fíjense, nosotros le importamos a Estados Unidos el 50% de alimentos. Tenemos todo lo que compramos en alimentos, la mitad viene de Estados Unidos. Y esa mitad obviamente ya trae el costo de la inflación de lo que está viniendo. Obviamente el presidente lo que hizo también es quitar aranceles, a pesar de que tenemos, y eso es lo que me llamó la atención, tenemos un tratado de libre comercio en el que se supone que no hay aranceles, bueno, parece que sí había algunos aranceles y los están quitando para que los productos no lleguen además con el arancel. Eso me gustó más que el asunto de la iniciativa privada, ¿no? Que le quiten aranceles. Sin embargo, eso hace que algunos salarios, perdón, algunos trabajos se pierdan porque cuando compite contra precios internacionales, nuestra industria obviamente ya no van a comprarla, ¿no? Entonces también hay ese riesgo de que la gente se quede sin trabajo, pero bueno, reducen aranceles o los quitan para que los productos no lleguen tan caros. Es por lo que les decía que cuando llega esta inflación, es lo peor que le puede pasar a un país. Afortunadamente en México estamos viendo un desarrollo gracias a que va bien manejada la economía del país. ¿Sí? O sea, no tenemos el problema de Estados Unidos de que se está viendo detenida su economía y además con una inflación. O sea, esta inflación en México sí está creciendo. Muy poco, eso sí, no como quería López Obrador cuando hacía sus promesas de campaña de que íbamos a crecer al 4, al 6, al 8. Tenemos un promedio de crecimiento desde el neoliberalismo del 2% anual. Y esta época no va a ser la excepción. Ojo, y México decreció con la pandemia el 8%. Y entonces estamos recuperando de a 2 puntos para estar como antes de la pandemia. Y ojo, a Estados Unidos le consumimos o le importamos el 50% de lo que consumimos, pero de todo lo que consumimos, importamos el 70%. Entonces, 7 de cada 10 productos de lo que México consume vienen del exterior. Entonces, el 70% de lo que viene ya viene con la inflación de lo que está pasando en el mundo. Por eso afecta tanto todo lo que pase afuera porque México, así como se lo dejaron a López Obrador o a esta administración durante el tiempo neoliberal, es con esta perspectiva de que no tengamos nada, al fin que todo lo podemos salir a comprar al mercado. Pero por eso les digo que la mayoría de países se está bajando de esa idea, porque cuando se requerían tapabocas, no había ni tapabocas en el país para tapar a la gente del problema de los contagios, o sea, no hay nada. ¿Sí? Van y lo compran creyendo que todo se puede consumir afuera. Y resulta que todos de golpe buscan lo mismo, ¿verdad? Porque todos los problemas ahora se hacen globales, todos buscan lo mismo, se incrementan los precios, no hay, y si alguna de las cadenas de producción se rompe, ya no hay nada y esto se vuelve un caos, como lo vimos con las inyecciones estas y las farmacéuticas, ¿no? Que supuestamente son vacunas que no son vacunas, porque una vacuna verdadera te lo quita para siempre. Esto es un sucedáneo que obviamente en lo que descubren la vacuna verdadera, pues nos vamos a tener que estar vacunando, entre comillas, ¿no? Inyectando cada 6 meses de doble vez. ¿Qué más? Ya importamos el 70% y como les decía, puede ser que esto empeore porque las estimaciones que se tienen son con base a lo que se está viendo con las circunstancias de ahorita, pero si vienen todos estos situaciones que cambien radicalmente o que empeoren las cosas, la economía de las personas o de a pie
sufre. Y obviamente los países que tienen una economía peor, pues se van a ver más afectados. Por ejemplo, imagínense todo Centroamérica, que de por sí mandaba un flujo migratorio cada año, ahora con el empobrecimiento en general o la carestía o el incremento de precios de los productos, pues van a mandar más, ¿no? Y obviamente hay problemas de que se sufra mayor violencia. En México, afortunadamente, tenemos muy buen gobierno. No se ha desarrollado eso. Sin embargo, no somos, no somos exentos de lo que pueda pasar en el exterior y que haya más violencia en otros países, incluso levantamientos sociales. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que van a hacer los países es embarcarse más con el Fondo Monetario Internacional, pedir más crédito y embarcarse más, pero eso no va a desarrollar sus países, sino lo que va a hacer es a empobrecerlo, ¿sí? Como lo que está sucediendo en Haití. Y eso es lo que, pues como analistas, tenemos que estar viendo, ¿no? Constantemente, o ustedes que pues también les pueda interesar, ¿no? Entonces tenemos que, bajo estas circunstancias, se estima que a fin de año lleguemos al 8% de inflación, que no creo. Yo creo que ahorita decían que el 8.5, pero si vemos el desarrollo de estos dos, etcétera, pues yo creo que se va a ir como al 12 al final de año, ¿no? Este, ¿Qué más? Los gasoductos, tenemos los nuevos escenarios y ojalá, pues a Europa no se le ocurra cerrarse la válvula de Rusia. Sería de verdad una, un balazo al pie. Sería como terminó el cuento de García Márquez, eh, de que todo el mundo lo ve morir y no hace nada. Europa será un país rico, sí es un país rico, pero si esto continúa, empieza el desgaste económico. Ok, ellos son dueños quizá de algunas colonias y lo que se empobrece es esas colonias, por supuesto, ¿no? África, vamos a ver más hambre en África porque obviamente si ellos aprietan, a ellos les aprietan, pues ellos también les aprietan a sus colonias. Sin embargo, a ellos también les va a afectar, ¿no? El hecho de que se les empieza a encarecer los productos, ellos también tienen flujos migratorios, etcétera. O sea, creo que la decisión que está tomando Estados Unidos para enfrentar la situación o la crisis con Rusia y de continuar con lo que a mi juicio es un capricho de incrementar a la OTAN y querer desangrar a Rusia, es lo más ilógico. Cuando empezábamos a ver y que yo les avisaba que no creía que se diera por el lado contra los rusos, les dije, eso lo veo muy difícil porque sería muy desgastante para Estados Unidos y aquí lo tenemos, lo estamos viendo en este momento. Ojalá desistan de pretender seguir desarrollando a la OTAN y seguir amenazando a Rusia, porque es lo peor que nos puede pasar, y más a todos nosotros. Ojalá no apoyen este tipo de, de ideas, de circunstancias, de que sigan invadiendo países. Ojalá tomemos todos conciencia de ello. Sin más, pues ya me despido. Espero que este video les haya sido de su agrado y provechoso. Y nos vemos en próximas entregas. Cuídense mucho. Hasta luego.